Y un nuevo miércoles damos la bienvenida a nuestros estudios a Ramón Bernadó para hablar de cine. Don Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, don Pablo. Aquí dispuestos a hablar de cine una semana más en Es Radio Guadalajara, en Alcarria TV, y a comentar un poco mis actividades cinematográficas y los proyectos que tenemos, ¿no? en mi vida esta de cine, ¿no? Como son muchos y variados. Bueno, pues recordar rápidamente que Sí. toda la información sobre Ramón en su blog Hola, soy Ramón, o también a través del Heraldo de Henares, que nuestro compañero Roberto Mangas también publica habitualmente las crónicas de las películas que vas a ver. O sea que, Cosa que le agradezco mucho, además que me elogia de vez en cuando, lo cual es mucho decir. en privado yo creo que más que en privado, sin petit comité más que a ti mismo, ¿no? Pero Sí, sí, seguro, seguro. Muchas Bueno, ¿de qué gracias, Pablo. hablamos? Pues nada, vamos, ya anunciamos la semana pasada, vamos a insistir un poco, porque está bien que hablemos de esto, de que en Azuqueca de Henares, en el Eje, en el Espacio Juvenil Europeo, pues se va a celebrar, se va a realizar un taller de cine que va a ser los 3 primeros miércoles del mes de junio, los días 1, 8 y 15 de junio, de 7 a 9 de la tarde, y que se ha dado en llamar Diccionario de Cine, y todo lo que siempre quiso saber sobre el cine y nunca se atrevió a preguntar. Es una especie de visión del cine en orden alfabético, de la A a la Z. Pues, y aquí citan, ya sabes que esto lo organiza el grupo Bicho Bola, José y Susana, que son los coordinadores del taller de cine Azuqueca de Henares, y que nos van a presentar unos vídeos magníficos, como siempre hacen, y es una especie de diccionario de cine que habla, pues, de diferentes aspectos, una especie de diccionario particular, ¿no? Pues sí, que hablara de animación, de biopic, de dogma, de expresionismo, o sea, de autores, de técnicas cinematográficas, de métodos de cine, etcétera, y todo eso presentado en forma de vídeos muy entretenidos. Yo creo que es una apuesta estupenda. La entrada es gratuita, no hace falta reservar. Entonces, que están todos invitados, todos los alcarreños invitados a Azuqueca de Henares estos 3 días. La semana que viene, recordamos eso, los días son los días 1, 8 y 15 de junio, bueno, que son los primeros miércoles de cada mes. Eso es, perfecto. ¿De acuerdo? Y luego, Pablo, pues vamos a hablar de más cosas. Como todas las semanas, hablamos primero del Cine Cruz Alcarreño. Tuvimos la oportunidad este lunes y martes de ver una película de un director que es Justin Cárcel, y que es una película basada en la obra de Shakespeare y que se titula Macbeth, ¿no? Y que es una película, ¿cómo te diría yo? Asfixiante al mismo tiempo que maravillosa, ¿no? Es una película visualmente muy atractiva, muy potente, con unos colores muy llamativos, y hay un par de batallas en la niebla absolutamente embriagantes, ¿no? ¿Sí? Muy bien rodadas, con una calidad fílmica maravillosa, y luego pues el texto de Shakespeare, que siempre es maravilloso, ¿no? Y que lo que pasa es que adaptar Shakespeare al cine siempre es muy difícil, sí, porque Shakespeare es teatro y es diálogo y es poco acción, es un poco contrapuesto al lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces resulta muy difícil. La peli esta, cuando es más cinematográfica, cuando es más imágenes, a mi modo es mejor, a mi modo de ver. En cambio, cuando es más diálogo, pues yo creo que habría que haberla descargado de texto, habría que haberla hecho más imagen, pero aún así es una película extraordinaria. Cuenta con el protagonismo de Michael Fassbinder y de Marion Cotillard. Bueno, este Fassbinder está en todos los sitios ahora pues mismo, está en todos los sitios, porque es el en todas las salsas, ¿no? Efectivamente, lo has dicho perfecto, porque está en todos los sitios, lo hace aquí extraordinariamente bien, y es con una potencia estupenda, y Marion Cotillard hace de su esposa, que también lo hace fenomenal. Este era el guerrero de Mad Max. No es el mismo. Ah, no, vale, entonces te confundo. Te confundes, no. Sí, vale, ese era otro. Pero sí, también está en muchas películas. Sí, ese era otro. Mira, Michael Fassbinder, la película esta nos habla un poco del poder y de lo que es capaz uno de hacer por conseguir el poder, ¿no? En este caso, Macbeth es asesinar incluso, y para mantenerlo también mantiene su poder a fuerza del asesinato, ¿no? Sí. De la mentira, de la intriga, ¿no? Y habla un poco de eso, de la ambición, ¿no? De la ambición de poder. Y es el texto de Shakespeare, que siempre es estupendo, y la verdad es que se han hecho grandes adaptaciones cinematográficas de la obra de Shakespeare, y esta, desde luego, es una de ellas. Esta es una película magnífica, muy recomendable, y quien no la haya visto, pues bueno, pues que haga por verla, porque no va a salir defraudado. Y es una película que además, ya te digo, que visualmente es
extasiante, estupenda. En la semana pasada, ya cerrando el taller de cine de Azuqueca de Henares, en el Eje, tuvimos la oportunidad de ver una película de John Huston que es El hombre que pudo reinar. Ajá. Ya sabes que esto es una película de aventuras, llena de mucho humor. Es una película que a pesar de ser una película, pues eso, de aventuras, de aventuras diríamos exóticas, Sí. ¿verdad? Pues una película está impregnada de todo, está impregnado de mucho sentido de humor, y eso nos permite que haya escenas pues, muy crudas en las que se juega al polo con la cabeza de alguien, ¿verdad? Pero como está visto con cierto sentido de humor, el humor permite digerir cosas que serían de otra manera imposible, ¿no? Y esta es una película hasta cierto punto una especie de película de aventuras crepuscular, porque son dos fracasados de la vida, dos ex soldados del ejército británico, con una edad además, con una edad ya un poco más avanzada, y que buscan lo que no han tenido, ¿no? El honor, la gloria y la fortuna, ¿no? Y entonces van a hacer un viaje imposible a Kafitistán, ¿verdad? Que es un país imaginario que se supone que está al norte de Afganistán, haciendo un recorrido. Y bueno, ahí llegan a obtener pues eso que han ansiado, ¿no? Que es ser Dios, ¿no? Sí. Ser el rey de Kafitistán. Y entonces Sean Connery se convierte en Dios porque, por una casualidad de estas de la vida, le pegan un flechazo, se clava debajo de la casaca en una cosa de cuero, en un cinturón de cuero que llevaba, y eso, y sigue peleando, ¿no? Y eso pues siembra el desconcierto entre los nativos que le creen un dios, ¿no? Y luego es curioso porque es una mujer la que termina con ese mito, ¿no? Porque él se empeña en casarse con una bella mujer y claro, al pensar que es un dios, piensan que mantener relaciones sexuales con un dios caería fulminada, carbonizada en el momento, ¿no? Entonces la familia de ella y ella mismo celebran la boda como si fuera un funeral. Es como la primera y última boda, ¿no? Claro, y entonces ella, absolutamente asustada, le muerde y él sangra, ¿no? Y cuando él sangra, la gente se da cuenta de que no es Dios, de que es un humano, y entonces van a por ellos, y entonces, bueno, pues así termina esa historia breve de reinado, bueno, pero al fin y al cabo alcanzan Sean Connery en Michael República Caine de Lintostán. Claro, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues los protagonistas son Connery y Michael Caine, que hay una estupenda química entre ellos, que son personas diferentes pero complementarias y que están fenomenales. Es una película que habla de la épica de los perdedores, ¿no? Al fin y al cabo. Veo que en tu blog has hecho un post estupendo, ¿no? De curiosidades. Ya sabes que me gusta contar curiosidades, y entonces hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, porque ellos dicen, cuando les detienen porque iban a hacer un timo, y dice, vosotros sois carroña y tal, y dice, pues con este tipo de individuos se ha forjado el Imperio Británico, contesta uno de ellos. Y es verdad, es una cosa una frase que a mí me parece excelente. Ya sabes que esto está inspirado en un texto de Rudyard Kipling, que por cierto sale en la película, que lo interpreta Christopher Plummer, y que se basa en eso, y que es un poco como la historia de estos dos, que luego Rudyard Kipling recoge y escribe un libro, ¿no? Basado en esto. Bueno, de curiosidades hay muchas. Invito a los que estén interesados que entren en mi blog. He puesto fotos y curiosidades, y decir que simplemente esta pareja, que parece la perfecta, Sean Connery y Michael Caine, pues se pensó en muchas otras parejas para protagonizar a esta pareja, ¿no? de perdedores. Se pensó en Guy Gable y Humphrey Bogart, en Burt Lancaster y Kirk Douglas, fíjate que grandes parejas todas, en Robert Redford y Paul Newman, y fue Paul Newman precisamente el que propuso, que no podía él hacerlo, a Sean Connery y a Michael Caine. Anda. John Huston es el director. Una sugerencia acertada, visto el resultado, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego, por ejemplo, Richard Burton y Peter O'Toole también fueron propuestos como pareja para hacerlo, que ya habían intervenido precisamente en una versión de Macbeth que cinematográfica, y ahí te pongo la foto para que la veas. Sí. Y tal, y es curioso eso, ¿no? No, parece que da más el tipo de, ¿no? Aguerrido, soldado. Bueno, cualquiera de estas Sean parejas. Connery
ahí más que a lo mejor Peter O'Toole, que parece... Sí, bueno, Peter O'Toole ha hecho grandes películas. Sí, bueno, está Lores de Arabia, por ejemplo. Lores de Arabia, pero hizo, por ejemplo, El León de Invierno, que hacía de rey, de rey de Inglaterra. Sí, como más distinguido, ¿no? Sí, no sé. claro, entonces podría haberlo hecho Ivar Lancaster, bueno, que no ha hecho, perdón, Richard Burton, que no ha hecho Richard Burton en el cine, puede hacer cualquier cosa. Hizo de Marco Antonio, ¿verdad? También, en Cleopatra, verdad, o sea que, verdad. bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Y te cuento solo una anécdota. Mira, contrataron a un vigilante es muy curioso, ¿no? De un olivar cercano, porque esto se rodó en Marruecos. A pesar de que parece todo exótico, se rodó en Marruecos y todos los extras y figurantes son marroquíes. O sea, que es así. Entonces se contrató pues, a un señor que se llamaba Karun Ben Buit como sumo sacerdote, haciendo el papel de sumo sacerdote que ves ahí en la foto y tal, ¿no? Entonces este hombre pues se quedaba dormido en los rodajes y le preguntaron que por qué era eso. Y dice, pues claro, porque de noche tengo que trabajar haciendo de vigilante del olivar. Sí. Y estos le explicaron que no, que por aquello que estaba haciendo iba a cobrar mucho más dinero del que imaginaba y que no le hacía falta compatibilizar su trabajo, ¿no? Y es muy curioso porque este hombre cuando se vio en el cine, vivió 103 años, o sea que tuvo una vida muy longeva y fue la primera y única intervención en el cine de su vida, ¿no? Es un hombre de una sola película. Y alguna vez declaró que él, una vez que se vio en el cine, él creía que ya iba a vivir para siempre. Y es cierto, o sea... De alguna manera, su figura, va a ser para siempre. Bueno, podíamos hablar mucho más del hombre que pudo reinar. Me encantaría mucho hablar más de eso. Si quieres, otro día hacemos un especial del hombre que pudo reinar sin ningún problema. Pero vamos a seguir avanzando un poco en las películas que hemos visto o que he visto estos días. Quiero recomendar La Bruja. La Bruja es una película de Robert Eggers, que es una película pues especial, ¿no? Narra una familia de puritanos calvinistas en el siglo XVII en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, ¿no? En esta en Nueva Inglaterra americana tan puritana y tal. Y estos los echan del pueblo precisamente por ser demasiado puritanos y demasiado calvinistas. O sea, por ahí llegó lo del Mayflower con todos los puritanos. ¿Ya? O sea que... Claro, se pasó, ¿no? Y entonces los echan. Y entonces es una familia que vive siempre con la amenaza del pecado y tal, que eso se relata muy bien en la película, y que es una familia además que en el que toda esa represión vive sumergida una envidia, resquemores entre los propios miembros de la familia, ¿no? Y entonces todo se desata el desastre cuando el hijo pequeño desaparece misteriosamente. Y que eso aparece en el tráiler que tú has visto, te inquietó bastante, a mí ¿verdad, se Pablo? pusieron los pelos como escarpias en cuanto vi esa escena, porque era como te veo, no te veo, lo que hace uno con los niños pequeños, claro, pues es y ya no estaba. Claro, entonces la peli habla de esto, es una peli que es más el retrato de ese mundo puritano súper estricto moralmente y que luego está lleno de mentiras interiores, ¿no? Más que una película de terror al uso, ¿no? Porque la peli, yo por ejemplo hablé con una amiga que había visto también la peli y me dijo que ella, que era una gran fan del cine de terror, pues que la había encontrado que era floja, porque no tenía casi sustos y tal. No acongojaba lo suficiente. Claro, es una película que es... yo creo que a los muy aficionados al cine de terror no les gustará, pero a mí me parece una obra maestra, ¿eh? Es una obra magistral, una película extraordinaria, una auténtica joya del cine de terror, con ese mensaje, con ese retrato familiar tan oscuro, ¿no? Y que a mí me parece una película extraordinaria. Es La Bruja, de Robert Eggers, que yo recomiendo a los buenos amantes del cine, porque además tiene unos planos muy pictóricos, muy potentes, sobre todo algunos iluminados con velas o en el bosque. Eso además un cielo siempre gris, ya sea tapado el sol por las nubes en la vega del valle o por las hojas de los árboles en el bosque y recrea un ambiente magnífico, ¿no? Y en este contexto fue cuando años después se produjo las famosas ajusticiamiento de las brujas de Salem, ¿vale? En este ambiente, que esto, diríamos, es un anticipo de lo... O sea, tú después de ver la película ves lógica la evolución, ¿no? Claro, seguro. Mujeres, ¿no? Porque además es muy curioso, porque lo de las brujas de Salem eran casi todo mujeres, por eso brujas, no brujos, y porque la mujer
en este ambiente puritano es como la fuente de pecado, ¿no? Eso enlaza muy bien con la Biblia. En la Biblia la mujer es la originaria, el pecado original, y aquí en este ambiente puritano, efectivamente, la mujer es la inductora hacia el pecado. Seguimos avanzando, si te parece, Pablo. Sí. Y vamos a hablar de dos palabras de La venganza de Jane. Esta película la fui a ver yo porque yo soy fan de Natalie Portman y sale Natalie Portman. Es un western que tiene la originalidad que habla un poco de la trata de blancas, ¿no? Que eso en los westerns siempre se ha eludido, del uso de la mujer como mercancía para el comercio sexual, ¿no? Y entonces la película es, como dice la película, el título es una historia de venganza, ¿no? Ella busca a un exnovio, tiene a su marido destrozado a tiros y va a venir la banda esta de asesinos y forajidos a buscarles y busca un exnovio para que le ayude y prepara una serie de trampas y se defiende. Es una película que no es muy novedosa, pero que no está mal, que se puede ver y que Natalie Portman, como siempre, está estupenda. Natalie Portman contra Neira Kinley. Hombre, esto es comparar, perdón que te diga, pero es comparar a Dios con un gitano, más o por menos favor. De la quinta, ¿no? Son algo así, Natalie Portman es una actriz que además... De verdad, es una actriz como Dios manda. Además, puede presumir que ha sido Padme o la reina o la princesa Amidala, o sea, que ha intervenido en Star Wars, que fue niña ya prodigio en León, el profesional, haciendo un papel potentísimo. Es Natalie Portman, la de León, el profesional. Oye, pues, mira, entonces, retiro lo dicho. Claro, esto es, por favor, no puedes hacer esas comparaciones. Entonces, Natalie Portman es una actriz que además, bueno, pues el Cisne Negro, o sea, la filmografía de Natalie Portman es estupenda y tiene un porvenir, siendo una chica tan joven, maravilloso, o sea, estupendo. Aunque esta película posiblemente sea una serie B dentro de su carrera, ¿no? Y Keira Knightley tiene el terrible defecto de que tiene esa tendencia a la mueca gratuita que a mí me molesta tanto. Pablo, ¿qué quieres que te diga? Algo recordaba. Sí, entonces, por favor, no ofendas. Pero son las dos actrices británicas, ¿no? Pues yo creo que Natalie Portman es norteamericana. norteamericana. Yo creo, pero no te lo sé decir seguro. A mí me da igual de dónde sea. A mí me cae bien de todas las maneras. Vale, fenomenal. Aunque sea británica. Bueno, más películas. Más películas. Has tenido una cosecha buena esta semana. Sí, no, hemos visto y no hay mala cartelera. Si te fijas, Pablo, a pesar de que esta época del año no es muy propicia, no hay una mala cartelera. O sea que invito a todos que vayan al cine porque tienen una buena propuesta. Decir dos cosas del Olivo. 4 minutos tenemos. Pues vamos rápido. Intentar hablar un poco del Olivo. El Olivo es una película de Ciar Boyarín. Es una película que tiene algún defecto. La manera de rodar, esta que ahora se lleva tanto de pegar la cámara al cogote o a la cara, que a mí me parece horrorosa, pero que habla un poco de esta cultura que hemos tenido en este país del pelotazo, en el que todo valía y en el que este árbol milenario que plantaron posiblemente los romanos en España, el olivo, pues lo venden por una cantidad que son 30.000 euros para pagar una cuña, un soborno a un concejal de un ayuntamiento, a un alcalde, para construir un chiringuito en la playa. Esa es la realidad. Entonces, me explico que es una pena que un árbol que representa una tradición familiar, una cosa que tiene un valor, diríamos, importantísimo, sea utilizado para eso, para la cultura esta del pelotazo que lamentablemente hemos vivido en este país. Y bueno, y la peli trata de que igual que el árbol se fue, se va también la ilusión de ese abuelo de la familia que pierde la ilusión y que va pues marchitándose, ¿no? Y entonces la nieta, que es la representación de esa nueva generación que tiene ganas de enmendar los errores de sus padres, ¿no? Sí. Pues emprende un viaje imposible hacia Düsseldorf, yo creo que está donde está el árbol, en el hall de una multinacional. Está ahí plantado como un adorno en el hall de una multinacional y, como comprenderás, es imposible intentar, pero se va con su novio y con su tío con un tráiler a buscar el árbol, cosa que es imposible, ¿verdad? Bueno, pues es la historia es un poco la representación de lo que ha pasado en este país, y a mi modo de ver es una película valiosa, y a pesar de sus defectos de dirección que tiene, Ciar Boyarín yo creo que transmite bien los sentimientos, y luego tiene dos actores que van a recibir, si no al tiempo, Pablo, el premio a los mejores actores de revelación. Uno es en la agenda el abuelo, que es Manuel Cucala, que es actor de una sola película, es un actor no profesional y que ha intervenido en esta película y no va a hacer más en su vida, pero yo le auguro que va a estar seguro nominado como mejor actor de revelación, a pesar de que tendrá 70 y tantos años, y su nieta, que es Ana Castillo, que va a ser seguro
una de las nominadas y si no la premiada como actriz revelación, porque los dos, cada uno en su papel, lo hacen extraordinariamente bien. Entonces, ya lo verás, Pablo, si no hay tiempo, ¿vale? Apuntado queda en la agenda. Y si no es así, es que los académicos han equivocado, sencillamente, Pablo. Ni más ni menos. ¿Con qué rematamos la faena? Bueno, me gustaría hablar de X-Men Apocalipsis, ¿vale? Ya sabes que yo de las películas de superhéroes últimamente estaba un poco cansado, pero he ido a ver esta, la fui a ver con mi hijo y salí muy gratamente sorprendido, ¿Ah, sí? porque yo esperaba el desastre y me encontré la virtud. Entonces es una película muy, muy entretenida, que te mantiene vivo toda la película, que está muy bien llevada, es una peli muy bien llevada, que además está bien relatada, en el sentido de que tú, aunque no seas un gran seguidor de la saga, puedes perfectamente comprender la trama, seguirla, y luego está bien rodada y no hay escenas confusas como esto que hemos visto en otras veces, que no sabes quién pelea contra quién y tal. Aquí está todo bien relatado. Hay un malo malísimo que es Apocalipsis, que es un antiguo, es un mutante que es capaz de absorber las mutaciones, en consecuencia las habilidades de los mutantes, ¿no? Y entonces ha ido acumulando mutaciones, habilidades durante siglos, ¿no? Y entonces fue enterrado en una pirámide porque era un antiguo dios egipcio y ahora resucita, renace, y entonces quiere destruir el mundo y busca 4 aliados que son como los 4 jinetes del apocalipsis que le van a seguir, ¿no? Entonces es una película que está muy bien, muy divertida, y que está muy entretenida, y que, bueno, pues que tenemos pues a James McAvoy interpretando al profesor Xavier, a Michael Fassbender, que es Magneto, etcétera, etcétera. Fassbender, aquí otra vez. A Jennifer Lawrence, ¿verdad?, que interpreta a Mística. Bueno, pues todos los personajes de X-Men y todo muy bien contado, y a mí es una película que me ha gustado mucho, Además, Pablo. Para Es seguir muy recomendable. X-Men hace falta una guía, ¿no? Porque esto empezó de una forma, luego volvimos al pasado, claro, fuimos es que luego al futuro. X-Men 1 y 2, ¿vale? Bueno, y sale también Lobezno, que no me olvidaba de decirlo, sale que en una escena pequeña en el que va destruyendo y sacrificando todo lo que encuentra por delante, pero está estupendo. Entonces, efectivamente, hubo una X-Men 1 y 2 que diríamos que era y estos son una precuela, porque Exacto. aquí vemos en jóvenes a estos, ¿no? Y la anterior, que era Días del Futuro Pasado, veíamos, los X-Men terminaban confinados, encerrados, y entonces se volvía al pasado para solucionar esa situación, ¿no? Entonces, esto que hemos vivido con estas dos películas son una especie de precuelas de las originales, ¿no? Ya. Entonces, ¿Cuántas pelis hay de X-Men? 5. Veo que eres Cinco un más fan de X-Men. más 5 más las de Lobezno, que hay 2, ¿vale? Las de Lobezno serían spin-off, ¿vale? Estos son precuelas. Esto parece que estamos hablando de los Reyes Godos y sus Sí, bueno, pues todo tiene su parentelas, cosa ¿no? y tal. Pues a mí es que los X-Men me gustan. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hemos agotado el tiempo, Yo ¿no? creo que sí, Bueno, Ramón, pues, que muchísimas nada. gracias. Que sí Pues que has la visto semana que viene recuérdame que otra hablemos película. Espías desde el cielo, que Eso quiero yo es, comentarla, eso ¿vale, es, que Pablo? el post está, que la gente se lo vaya estudiando, y el miércoles que viene nos lo resuelves. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.